vamos a iniciar hablando en esta primera entrega sobre la división de poderes en un Estado constitucional de derecho. Para ello es necesario hablar de la división de poderes, pero desde una perspectiva clásica. Y cuando hablamos de división de poderes desde una visión clásica, cualquier estudioso del derecho o de las ciencias políticas o de la sociología va a tener que ventear súbitamente su pensamiento de manera retrospectiva hacia Montesquieu, porque fue Montesquieu quien sistematizó esa idea de la división de poderes. Pero no obstante que Aristóteles, por ejemplo, ya había hablado sobre este tema, y sobre todo también John Locke en su libro El segundo ensayo sobre el gobierno civil. Solamente que John Locke tenía un planteamiento que es bastante criticable, en el sentido que John Locke precisaba la idea que debía haber una subordinación, llamémosles así, del poder judicial hacia el poder legislativo, en tanto que el poder legislativo era quien creaba las leyes. Más allá, Montesquieu en el libro 11, capítulo 6 de su monumental obra El espíritu de las leyes, es cuando comienza a teorizar y a abordar el tema de la división de poderes, pero de una manera bien puntual. La idea de Montesquieu era que el poder no debía estar concentrado en una sola persona. Esto es, los poderes que ahora le llamamos órganos fundamentales de gobierno, como el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Actualmente, Bruce Ackerman es de la idea que el poder no es que solamente debe estar concentrada en una sola persona, sino que el poder tampoco debe estar concentrado en grupos de personas. De eso es lo que vamos a discutir hoy. Pero la idea de Montesquieu queda bastante clara. Una separación de poderes, en donde el legislativo tiene la tarea de crear leyes, el ejecutivo con tareas estrictamente administrativas y el judicial la tarea fundamental de aplicar la ley. Solamente que lo criticable en este caso a Montesquieu es que el juez, decía Montesquieu, debía reservarse únicamente la función de aplicar la ley. Esto es que el juez era la boca de la ley, es decir, que el juez no tenía ninguna otra función que aplicar la ley. Eso ha venido cambiando con el tiempo, así como ha venido cambiando esta idea de la división de poderes. Cuando nosotros transitamos de un Estado legal de derecho hacia un Estado constitucional de derecho, es cuando comienza a modularse esa idea antigua sobre lo que vamos a entender por división de poderes. Por ejemplo, hay una etapa que se le llama el Estado regulador. El Estado comienza a crear una serie de instituciones y ese Estado regulador es el que va modulando o actualizando la idea respecto de la división de poderes. Por ejemplo, si eso lo traemos a cuenta ahora, tenemos que en El Salvador, en efecto, existen los tres poderes del Estado o los tres órganos del Estado. Cada órgano de Estado tiene en la Constitución delimitada de forma inequívoca sus funciones y establece también los límites.
establece también los límites. Pero también nosotros vemos instituciones, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que, como su mismo nombre o denominación lo indica, es un tribunal supremo en materia electoral. Es decir, que en materia electoral no hay ninguna institución, ningún poder del Estado que esté sobre el Tribunal Supremo Electoral, a menos que haya una violación a una disposición constitucional, a menos que el Tribunal Supremo Electoral viole la Constitución. Ahí sí tenemos nosotros un ente que se le denominan tribunales constitucionales, pero que en nuestro ordenamiento jurídico se le conoce como sala de lo constitucional, que tiene las mismas funciones de un tribunal constitucional. En ese caso sí habría un control de parte de la sala sobre lo que haya emitido el Tribunal Supremo Electoral, sobre lo que haya resuelto el Tribunal Supremo Electoral y que tenga de trascendencia constitucional. También tenemos un Tribunal de Ética Gubernamental. Ese Tribunal de Ética Gubernamental, como lo indica su denominación, por supuesto que es máxima autoridad en temas de ética de los funcionarios públicos. Y cuando hablo ética de los funcionarios públicos es la ética en sus funciones. Tenemos también una Corte de Cuentas de la República. Y así por el estilo hay una serie de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, que todo funcionario está obligado a proporcionar la información que un ciudadano le esté solicitando, siempre y cuando no sea información reservada. Ahí estamos claros. Como verán, ese estado regulador es el que ha ido moldeando la idea clásica de la división de poderes. Pero también los regímenes de gobierno han ido actualizando esa idea de la división de poderes. Si nuestro régimen es democrático, republicano y representativo, cualquier funcionario debe de respetar naturalmente esas funciones que están estrictamente delimitadas en ese régimen democrático. Esto es que ningún funcionario puede realizar actos que vayan en contra de la democracia. Es decir, si nosotros hablamos de una democracia en sentido formal, sabemos que si lo aplicamos, por ejemplo, en el órgano legislativo, en la Asamblea Legislativa, desde un punto de vista estrictamente formal, 43 votos es mayoría simple, 56 votos es una mayoría calificada. Eso es democracia formal. Pero lo que tenemos que examinar es si esa aritmética se corresponde con los parámetros esenciales de una democracia. No se puede en modo alguno utilizar esas reglas de la democracia para destruir o para ir en contra de la democracia. Esto es que la democracia no es simplemente un número determinado, 43 votos. La democracia no es simplemente 56 votos. Ya Luigi Ferrajoli había planteado con mucha precisión respecto del derecho de las minorías. Ese derecho de las minorías debe ser respetado en un Estado constitucional de derecho. También el sistema de partidos ha venido naturalmente a actualizar esa idea de la división de poderes. Porque los partidos políticos cumplen una función de pesos y contrapesos. Por ejemplo, si hay un determinado partido que ha llevado a la presidencia, al Ejecutivo,
a un determinado ciudadano, naturalmente que en la Asamblea Legislativa no va a tener mayoría absoluta. Lo ideal es que no tuviera mayoría absoluta. ¿Por qué razón? Porque eso desnaturaliza la división de poderes. Eso desnaturaliza un régimen democrático. Me podrán decir, pues sí, pero si el pueblo va a las urnas y el pueblo elige a X ciudadano que se postula por el partido y elige una mayoría en la asamblea de partidos políticos que son afines al presidente de la República. Pues bien, no estaría mal, porque son reglas de la democracia. El punto es cuando utilizamos esa mayoría, esa regla formal de la democracia, de las mayorías, para destruir la democracia. Por eso, afortunadamente, tenemos en nuestro país, en España, en Alemania y en otros países, en Colombia, en Costa Rica, tenemos tribunales constitucionales. Si el presidente de la República tiene mayoría calificada, imagínense ustedes, y comienza a controlar todas las instituciones del Estado con el nombramiento de funcionarios públicos, a lo mejor, y puede que en un determinado momento un ciudadano se pueda abocar a la sala de lo constitucional y ahí habría una especie de control, un control de constitucionalidad. Lo más sano en una democracia es ese balance de poderes. Y ese balance de poderes nosotros lo vamos a encontrar única y exclusivamente en un Estado constitucional de derecho. En un Estado constitucional de derecho, los derechos fundamentales deben ser respetados y no pueden ser en modo alguno limitados por el poder del Estado. Es decir, que los derechos fundamentales son un límite a los derechos, al poder del Estado. Ahora bien, en el artículo 86, nosotros encontramos regulado lo concerniente a los tres poderes del Estado o a los tres órganos fundamentales de gobierno, y hay límites. Los límites los establece la misma Constitución. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene delimitada de forma precisa e inequívoca todas sus atribuciones en el artículo 131 de la Constitución. El órgano ejecutivo, esto es, el presidente de la República, tiene delimitadas sus funciones de manera muy precisas en el artículo 168 de la Constitución. En el artículo 172 y siguientes, nosotros podemos percatarnos de las funciones de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, son tres poderes fundamentales o son tres órganos fundamentales de gobierno, pero existen otros órganos, como ya mencioné, el Tribunal de Ética, la Corte de Cuentas de la República, lo que nosotros le llamamos o se le llama en la doctrina checks and balances. De eso es lo que trata este tema. Ahora bien, pero ¿cuál es la idea en sí de la división de poderes? Kelsen había planteado que la idea de la división de poderes no era simplemente esa separación de poderes, sino evitar la concentración de poderes en una sola persona o en un solo órgano de Estado. Es decir, una fusión del poder judicial con el poder legislativo, por ejemplo, o una fusión del poder ejecutivo con el poder legislativo. Eso sería catastrófico, como bien señaló Montesquieu. Ahora bien, en el proceso de formación de ley, es cierto que la Asamblea Legislativa tiene un rol preponderante y como que hay una reserva, digamos, en la misma Constitución, las atribuciones están delimitadas de la Asamblea Legislativa y una de ellas es legislar, esto es crear leyes. No obstante, como ustedes
pueden apreciar, el presidente puede intervenir al momento de sancionar y publicar la ley y el proyecto de ley que ha creado la Asamblea Legislativa. Lo que nosotros le llamamos el famoso veto presidencial. El veto presidencial puede estar condicionado por dos factores. Uno de ellos, el presidente puede alegar asuntos de interés social, de interés económico, de interés político, y le puede hacer observaciones a la ley parcialmente o vetar totalmente la ley. Entonces a la Asamblea le quedan dos caminos: o modifica las observaciones que ha hecho el presidente, o puede superar ese veto presidencial con 56 votos. Como verán, las instituciones, las mismas instituciones, los mismos organismos fundamentales del gobierno ejercen eso de pesos y contrapesos en una democracia. Que nosotros, los que tenemos vocación democrática, no vamos a permitir que se quiebre con ese Estado constitucional de derecho. Ahora bien, el veto también puede estar sustentado en un argumento del presidente que tenga trascendencia constitucional. Esto es, que pueda que el presidente a lo mejor y husmee por ahí que la ley o el decreto que acaba de aprobar la Asamblea viola la Constitución. Ahí sí aparece la Sala de lo Constitucional nada más como un árbitro, en donde va a dirimir ese conflicto y esa controversia dentro de esos dos órganos de Estado, y va a lograr determinar si el proyecto de ley o si el decreto legislativo viola o no viola la Constitución. Ese es el sistema que tenemos. Ese es justamente el Estado constitucional de derecho con relación a esa división de poderes. No es saludable para una democracia, como vuelvo a reiterar, no es saludable que el poder esté concentrado en una persona o dos poderes fundamentales del Estado sean dominados por un grupo de personas o por una sola persona. Y eso no es desde ahora, eso viene desde Montesquieu. Eso lo podemos leer en el libro 11, capítulo 6, como reitero, del espíritu de las leyes. De manera tal que en este régimen democrático que nosotros vivimos, la división de poderes debe ser asumida, sí, como esa separación de funciones, pero los órganos fundamentales deben colaborar entre sí. Es decir, que no vamos a hacer oposición tampoco solo por hacer oposición, sino que debemos como ciudadanos dar aportes a la democracia y no estar estropeando las funciones de otros órganos de Estado. Naturalmente, nosotros le llamamos, por ejemplo, un mecanismo de control de la Constitución. Nosotros le llamamos el proceso de inconstitucionalidad, que eso está regulado en el artículo 183 de la Constitución. Kelsen no le llamaba órgano fundamental. Kelsen le llamaba poderes del Estado. Se suscribía a la idea de poderes del Estado, pero no le llamaba proceso de inconstitucionalidad, sino que le llamaba recurso. En algunos países como México se llama el recurso de inconstitucionalidad. Pues Hans Kelsen señalaba que el recurso de inconstitucionalidad es un mecanismo de la oposición. Y eso tiene, pero de la más lógica elemental. Por ejemplo, si hay un partido X en el poder y formula una determinada ley y viene a la Asamblea y se la aprueba, un allegado o un simpatizante del partido en el gobierno naturalmente no va a interponer una demanda de inconstitucionalidad,
quien va a interponer una demanda de inconstitucionalidad va a ser justamente la oposición. Por eso es que esa idea de Kelsen no es una idea sesgada. Cuando señalaba que el recurso, decía él, le llamaba recurso, reitero, el recurso de inconstitucionalidad es un mecanismo de la oposición, es una herramienta de la oposición. Por supuesto que la sala y todos sus letrados, la sala de lo constitucional, revisan la demanda, hacen el examen liminar y si es una cuestión que no viola la Constitución, pues eso va a resolver la sala de lo constitucional. Nuestra democracia, nuestro sistema constitucional de derecho, nuestro régimen democrático, con algunas de sus falencias, pues hemos avanzado como sociedad. Hemos sido modelos en este tema relativo al acceso a la información pública. Y así vamos avanzando como sociedad. Entonces, de manera un poco concluyente, podemos decir que esa idea de la división de poderes ahora puede ser asumida como sí, como una división limitada por la Constitución, una división de esas funciones, pero en el fondo lo que quiere decir también esa división de funciones de los órganos es colaboración entre sí, colaboración entre órganos del Estado, pero que esa colaboración no se entienda como intromisión de un órgano de Estado intrometerse en las funciones de otro órgano de Estado, porque entonces romperíamos con el orden democrático y romperíamos con el orden constitucional y eso no sería saludable para una democracia. Estimados, hasta aquí hemos llegado. Tengan un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima.